Un gusto poder saludarle, Javier. Estamos una vez más en una reunión de Inverse, que sería el resumen para la escuela sabática de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poquitito de nuestra lección 9, ¿verdad? Que es sobre prácticamente la viuda fenicia, que nos habla un poco, de verdad, de la historia de Elías, ¿verdad? Que se encuentra en Primera de Reyes. Bueno, si podés saludar, Javier. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Primera vez que estoy con ustedes y la verdad que es un gusto poder compartir con los jóvenes, algo que me gusta mucho también, ¿verdad? Si bien no estoy en el departamento de jóvenes, seguramente no me conocen todavía, soy Javier de la iglesia de Villa Elisa, soy anciano de esa iglesia, también director de escuela sabática y tengo otros cargos más, director de música, director de construcción y últimamente me están involucrando como vicedirector de aventureros, algo que voy a aprender, ¿verdad? Pero ya con los cargos se nota que me encanta servirle a Dios, así que estoy para lo que ustedes necesiten. Qué bendición, Javier. Un gusto, Javier, poder conocerte también y saludarte, sobre todo. Ok, Bueno, igualmente. oramos para poder comenzar así nuestro resumen. Perfecto, oramos. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor. Damos gracias, Señor, por este momento, Señor, de poder estar reunidos, Señor, aquí para poder, Señor, comentar, Padre, sobre tu palabra, Padre, estudiarla, Padre, y sobre todo ponerla en práctica, para poder, Señor, así ponerte en primer lugar y practicar, Señor, practicarlo, Señor, Sí, sí. todos los días, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí reunidos. Guíanos con tu Espíritu Santo y que sea de buen provecho, Señor, para todos los jóvenes, Señor, adultos, niños, Padre, que vean este breve resumen, Padre. Sí, sí. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Javier, Sí, nuestra lectura base se encuentra en Primera de Reyes. Sería capítulo 17, versículo 18 o versículo 8, 16. Reyes capítulo 17, versículo 8 en adelante dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue y hizo como le dijo Elías, y comió él
y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Nos trae varias enseñanzas muy lindas esta lectura, ¿verdad? Esta parte de, sobre todo, ¿verdad? La obediencia de Elías, ¿verdad? Que él sin dudar también obedece la palabra de Dios, ¿verdad? Y se va en la casa de la viuda, ¿verdad? De Sarepta, ¿verdad? Hablando para poder así prácticamente pedirle, ¿verdad? A la señora, a la viuda, ¿verdad? Pan, ¿verdad? Pero esta le respondió, ¿verdad? Que prácticamente no tenía nada que ofrecerle también, ¿verdad? Claro. Así, esto nos enseña, ¿verdad? ¿Por qué también la viuda debía dar pan primero a Elías, ¿verdad? ¿Por qué sería eso, ¿verdad? Prácticamente, si puedes comentar un poquitito. Sí. Eh, bueno, interesante que Dios le haya dicho a Elías después de lo que él había pasado, porque él estaba hambriento, estaba sediento, y Dios siempre tiene una promesa para sus siervos, ¿verdad? Que justamente se refleja también en estos textos, que Dios nunca le ve a un justo sin respuesta o quedando en sufrimiento, ¿verdad? Y bueno, me imagino que Dios quiso sustentarle a Elías en ese momento, y como Dios nunca actúa, parece de la manera lógica humana, le manda junto a una viuda. Sí, Y ahí ya hay algo raro, ¿verdad? ¿Qué le iba a dar esa viuda, verdad? Y luego se confirma eso, este, con la misma respuesta de la viuda, ¿verdad? Porque la viuda le dice, mira, esto es lo último que me queda. Pero, ¿por qué no suena que Elías fue un poco egoísta ahí, ¿verdad? Diciéndole directamente, este, dame a mí primero y después comes vos. Pero justamente en ese mensaje, lo que me llama la atención que la viuda ella le dijo, vive Jehová tu Dios. O sea, ella ya le estaba reconociendo a Dios en esa persona de Elías. Ella sabía que Elías era siervo de Dios. Entonces, ella le atendió a él como un siervo de Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer hoy, ¿verdad? así mismo. Entonces, al atenderle primero, Elías ya le da la respuesta. Porque si ella tenía solamente para 2 panes, Elías le dijo, anda, hace primero para mí y después vas a comer vos. O sea, él ya le confirma que va a venir una bendición. No sé si se dieron cuenta de ese detalle, ¿verdad? Pero le dice, anda, hacete, pero haceme una torta primero. ¿Qué es más grande? 2 panecillos o una torta, ¿verdad? Anda, hacete una torta, ¿y de dónde vas a sacar para la torta? Bueno, pero uso todo lo que es de mi pan, pero Elías le promete y le dice, pero después vas a comer vos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la viuda debía dar primero el pan a Elías? Primero porque ella lo reconoció como un siervo de Dios, y en ese momento Elías representaba a Dios en esa situación, en esa circunstancia, y la viuda lo que quería era servir a Dios primero. Así mismo. Y eso también nos enseña, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? Para ponerle a Dios siempre en primer lugar, ¿verdad? Como hizo prácticamente, como decías vos, ¿verdad? Pareciera un poco egoísta, ¿verdad? De parte de Elías, ¿verdad? La Sí, forma que le pidió a la viuda, ¿verdad? Pero eso nos enseña también que él era ministro de Dios, ¿verdad? Profeta, ¿verdad? De Dios. Y todo lo que es de Dios, todo debemos dar en primer lugar, ¿verdad? Pero eso traía consigo una bendición mucho más, ¿verdad? Que la viuda ni se imaginaba, ¿verdad? claro. Porque durante el tiempo que hubo escasez de pan o sequía en ese tiempo, la viuda no tuvo escasez de pan. Siempre su vasija estaba llena. Y eso nos enseña también a nosotros, ¿verdad? Cómo debemos de poner nosotros en primer lugar a Dios. Muchas veces
a levantarnos, ¿verdad? Buscar primeramente a Dios en nuestro diezmo, nuestras ofrendas. Y también así, ¿verdad? Eso refleja también la bendición de Dios con, con su Hijo, ¿verdad? Nos da la enseñanza de que Él, Él prácticamente eso hace por amor a nosotros también, ¿verdad? Porque Él no necesita prácticamente que nosotros le demos, ¿verdad? Sino que Él prácticamente tiene un pacto con nosotros, ¿verdad? De acuerdo a eso, también nosotros devolvemos lo que Él eh, sobreabunda sobre nosotros la gracia, ¿verdad? Entonces nosotros prácticamente le estamos dando una pequeña parte, ¿verdad? Devolviendo una pequeña parte, ¿verdad? De todo lo que Él nos da, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Si muchas veces, ¿qué nos obstaculiza, ¿verdad? De poder dar, ¿verdad? El primer lugar a Dios, ¿verdad? Hoy en día tenemos que son las redes sociales, ¿verdad? O poner el deporte primero en primer lugar, el trabajo, ¿verdad? Y no muchas veces no buscar a Dios primeramente, ¿verdad? Son lo que nos obstaculiza, ¿verdad? Nuestra relación también con Dios. Y una de las preguntas también que nos hace, ¿verdad? ¿Qué bendición hay en pensar primero en los demás antes que en nosotros mismos, ¿verdad, Sí. Javier? Bueno, la Biblia misma dice, ¿verdad? Que hay más placer en dar que en recibir. Y si uno llega a practicar eso, se va a dar cuenta del porqué. Yo que tengo una hija chiquita, siendo sincero, es una niña muy mimada por todos sus tíos, ¿verdad? Sí, Pero hay veces que yo le digo a ella, mira, esta criatura no tiene para sus juguetes, ¿por qué no le das este que vos tenés dos, ¿verdad? Y ella viene con una sonrisa que ni les puedo comentar, ¿verdad? ¿Por qué? Yo digo que eso, la bendición más grande que podemos sacar ahí, que en ese momento vos estás reflejando el carácter de Cristo, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Vino para qué? Vino para servir. Él pensaba en nosotros. Él no pensaba en sus riquezas. Él no pensaba en su palacio, en sus ángeles que le sirven. Bueno, se perdieron unos ángeles, no hay problema, creo otros. No. Él se hizo hombre y quiso venir a servirnos a nosotros. Quiso pensar primero en nosotros. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, estamos reflejando justamente lo que Jesús hace por nosotros. Y ahí nos damos cuenta del amor mutuo que hay entre Jesús y nosotros, ¿verdad? El amor infinito que Él puede llegar a tenernos. Y esa para mí es la bendición más grande al pensar primero en los demás y después en uno mismo. y así mismo es, Javier. Y hay Ujú. otra cosa muy importante, ¿verdad? Cómo el dar, ¿verdad? Eh, reflejan en nosotros, ¿verdad? Prácticamente nuestra fe, ¿verdad? El Ujú. devolver a Dios primero lo que Él nos da, ¿verdad? Prácticamente nos ayuda también a fortalecer y poder aumentar, ¿verdad? Porque prácticamente lo hacemos por fe, ¿verdad? Obedeciendo a esta promesa, ¿verdad? Sobre todo y ponerlo en práctica, ¿verdad? Sí, Muchas veces nos ayuda a crecer espiritualmente, ¿verdad? Y recibir de manera generosa también las bendiciones de Dios. Hay una pregunta aquí, ¿verdad? Que me gusta bastante, ¿verdad? ¿Qué medidas podían, podemos, ¿verdad? Sugerir a amigos, ¿verdad? ujú, Para poner primero a Dios en su vida financiera, ¿verdad? Para poder así poner en práctica también. claro. Lo más difícil, ¿verdad? Eh, ¿Cómo le pones a Dios primero en lo financiero, ¿verdad? Y es lo lindo que también enseña la lección de que no es como los otros profetas, como los otros dioses, como otras religiones, ¿verdad? Sino que Dios ya te da una bendición.
Y sobre esa bendición es que vos le pones a Dios y le devolves primero y le devolves tu diezmo y ofrenda, ¿verdad? Entonces, cuando a vos te llega esa bendición, ¿en quién primero pensás? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Cuando vos tenés un logro cualquiera, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Y bueno, yo que pasé ya por algunos años, hubieron momentos que cuando era pequeño, yo tenía un logro y pensaba en mis padres, ¿verdad? Cuando ya fui un poco más grande, pensaba en mis amigos, ¿verdad? Después tuve un logro grande, pensaba en mi novia en aquel entonces, después ya mi esposa, mi hija, ¿verdad? Pero si la misma bendición viene de Dios y en ese momento vos pensás en Dios y le pones en primer lugar, siendo fiel en eso, te das cuenta, ¿verdad?, de que su promesa nunca, nunca viene en vano. Él dijo, Así, pruébenme en esto y van a ver, pruébenme. O sea, él dice, te desafía, probadme, poneme a mí en primer lugar y vas a ver cómo abro las ventanas del cielo para que todo sobreabunda, ¿no? Y es algo que me vino a mí en un momento donde, siendo sincero, ganaba mis bendiciones del mes y sacando cuentas no se cubría, no se cubría. Y llegué a caer en algo que seguramente muchos cayeron diciendo, voy a dar la mitad de mi diezmo nomás ahora y el próximo mes voy a dar un poco más para ir cubriendo y pagarle a Dios en cuotas. Hasta eso llegué a pensar yo, ¿verdad? No sé si soy el único y les doy un motivo para reírse un ratito, pero uno es humano y de repente caen esas cosas, ¿verdad? Hasta que yo leí este texto y ahí me di cuenta, ¿qué estoy haciendo, ¿verdad? Y entonces me tomé como ese desafío. Si Dios me dice, probame en esto, entonces, haciendo números, sabiendo que todo quedaba en rojo, dije, Señor, yo te pruebo en esto y te doy. Y no saben todas las bendiciones que vino, que no vamos a tener tiempo de poder, no voy a tener tiempo de poder contarte todo, ¿verdad? Pero vale la pena probarle a Dios porque esas bendiciones vienen, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le sugiero a un amigo con el tema financiero? ¿Cómo haces para ponerle en primer lugar a Dios? Y así mismo como Dios te dice, yo también te desafío a que pruebes tu fe. Ponerle en primer lugar a Dios. Y yo te puedo asegurar que la bendición va a llegar. así mismo es, Javier. Y concluyendo nuestro tiempo, ¿verdad? Llegando al final, invitamos, ¿verdad?, a todos los jóvenes a que puedan practicar, ¿verdad?, en poner en Dios en primer lugar, ¿verdad?, en sus diezmos, ofrenda, también así buscarlo primeramente, ¿verdad? A las mañanas, pedir su dirección, ¿verdad? Y sobre todo sabiduría, ¿verdad? Para que Él pueda guiarnos, ¿verdad? Para que también podamos nosotros ser fuentes de bendiciones para otras personas, ¿verdad? Y así poder ir creciendo en la vida espiritual para su pronta venida y que podamos estar todos juntos. Bueno, Javier, Sí, terminamos entonces con una oración. ¿Nos permitís la sí, oración, Javier? sí, cómo no. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el ejemplo que pusiste en tu Hijo Jesús, en que vino aquí, Señor, para servirnos, dejándonos, Señor, a entender el camino que nosotros debemos seguir, de ponerle en primer lugar a los demás, de ponerte a ti también en primer lugar, Señor, de dejar todo ese orgullo que tenemos y transformarlo en un amor desinteresado por ti, Señor, en primer lugar y por todos nuestros semejantes. Te pido que esta lección quede grabada en nuestra mente, Señor, y que cada vez podamos ser no solamente más fieles a ti, Señor, sino que nuestra fe vaya aumentando conforme a todas las bendiciones que nos das. Es nuestro deseo, bendice a cada uno de los jóvenes que están escuchando este resumen, y te pido, Padre, que empieces a actuar en su vida para que ellos también puedan ser prosperados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta
Hasta luego, Javier. Fue un gusto. Igualmente, Muchas bendiciones. igual.